Él lo vio décadas antes de que siquiera se discutiera. En una de sus más impactantes revelaciones espirituales, Chico Xavier describió con detalles lo que sucede con el alma de alguien que desiste de la vida. No fue una visión común, tampoco algo simbólico. Él afirmó con claridad que al dejar el cuerpo de forma abrupta y voluntaria, el alma no encuentra el descanso que muchos imaginan. Al contrario, según él, ese espíritu despierta en un estado de confusión, como si estuviera soñando, preso entre dos mundos. Y lo más impresionante, muchas de esas almas ni siquiera perciben que dejaron la tierra. Continúan vagando por los mismos lugares, intentando rehacer rutinas, buscando voces conocidas, tocando en puertas que no se abren más, como si el tiempo se hubiera congelado en el exacto momento de la decisión. Nadie creyó cuando él dijo eso, hasta que fenómenos comenzaron a ser registrados, coincidentemente idénticos a lo que él describiera. Espíritus que imploraban por reconexión, que enviaban señales a través de sueños perturbadores o presencias inexplicables. Chico explicó que el desligamiento repentino entre cuerpo y espíritu causa un impacto violento en la conciencia, como una inmersión brusca en aguas heladas. El alma no encuentra el túnel de luz de inmediato. En vez de eso, ella enfrenta el eco de su dolor, el reflejo de sus últimas emociones. Pero Chico no hablaba de eso con juicio. Él veía esas almas con compasión, como viajeros perdidos que necesitan ayuda para reencontrar el camino. Y es por eso que este mensaje necesita ser conocido, compartido y reflexionado por todos. Si este tema ya tocó algo dentro de ti, aprovecha para suscribirte al canal y continuar con nosotros en esta jornada. Porque lo que viene a continuación no es apenas una revelación espiritual, es una invitación a la empatía, al entendimiento del alma humana en su forma más frágil y profunda. Chico decía que ningún gesto de desesperación acontece en el vacío. Siempre hay historias por detrás. Y entender esas historias, incluso después del velo de la muerte, es parte de nuestro propio despertar. Muchos ignoran lo que la espiritualidad revela sobre estos casos. Piensan que todo se apaga. Pero Chico nos mostró que el sufrimiento no cesa con el fin de la vida. Él apenas cambia de forma. Por eso, comprender es el primer paso para acoger. Y acoger es, tal vez, la más pura forma de salvar. En una de sus cartas espirituales más conmovedoras, Chico contó sobre un joven que se había desligado de la vida por no soportar más el dolor del rechazo. Días después de su partida, él apareció en una reunión mediúmnica, llorando, confuso, preguntando por qué nadie lo oía. Él no sabía que había muerto. Aún sentía frío, hambre, tristeza. Dijo que intentaba abrazar a la madre y era como tocar el viento. Chico narró este momento con lágrimas en los ojos y enseñó: cuando alguien parte así, es como si llevara consigo un nudo en el corazón, y ese nudo solo se deshace con el tiempo, con oraciones sinceras, con el arrepentimiento que brota del alma y con la ayuda de hermanos espirituales preparados para guiarlos. Según las entidades que hablaban por intermedio de Chico, estos espíritus no son castigados, pero tampoco son inmediatamente acogidos como si todo estuviera resuelto. Hay un proceso, una especie de despertar gradual que puede durar días, meses o años, dependiendo de la conciencia y del arrepentimiento del espíritu. En muchos casos, ellos son amparados por entes queridos que ya habían partido o por equipos espirituales que se dedican exclusivamente a estas almas. El amor continúa siendo el puente, pero hasta que este amor sea aceptado, sentido y comprendido, el alma recorre un valle de sombras, un lugar de reflexión profunda, donde la luz solo aparece cuando hay verdadero deseo de seguir adelante. Chico Xavier hablaba de este valle de sombras con una mezcla de reverencia y dolor. Él decía que es un lugar silencioso, donde no hay punición, sino conciencia. Es allí que el alma comienza a percibir las causas del sufrimiento que la llevó a aquella elección extrema. No se trata de un infierno en el sentido clásico, sino de una dimensión donde todo lo que fue sentido en la tierra se amplía. La tristeza se refleja en paisajes grises,
Los pensamientos se tornan voces alrededor y el arrepentimiento gana forma. Es como si el espíritu asistiera a su propia película, sin cortes, sin máscaras. Y aún así, Chico repetía, ninguna alma está sola. Incluso en la oscuridad hay luces encendidas por preces, hay manos extendidas por la fe de quien quedó. El médium contaba que muchos de estos espíritus, al percibir que aún existen después de la muerte, entran en desesperación. Algunos se rehúsan a aceptar, otros intentan volver al cuerpo, pero no hay retorno. El cuerpo quedó. El alma, ahora, necesita aprender a caminar sin él. Chico decía que el amor de los que permanecen en la tierra es como un faro. Cada oración, cada recuerdo cargado de cariño, cada lágrima sincera ayuda a iluminar la senda que lleva a esa alma para el acogimiento espiritual. Y cuando esa alma finalmente acepta que partió, un nuevo ciclo comienza. Un ciclo de cura, aprendizaje y muchas veces de preparación para una nueva oportunidad de vida. En una de sus psicografías más conocidas, Chico narra la historia de una joven llamada Beatriz. Ella había encerrado su jornada por no soportar la presión de la vida moderna. Después de su partida, fue recibida por una entidad luminosa que le explicó: la vida continúa, pero ahora tendrás que aprender a amar lo que antes rechazaste, a ti misma. Beatriz pasó por meses de reflexión espiritual en ambientes protegidos hasta que pudo reencontrar a su abuela, que ya habitaba planos más elevados. Este reencuentro fue el punto de inflexión, y Chico describió con detalles el abrazo de las dos, como si hasta el plano físico pudiera sentir la vibración de aquel momento. Era el comienzo de la restauración de un alma herida. Hay una lección profunda por detrás de cada uno de estos relatos. No estamos hablando de castigo, sino de consecuencia. Chico Xavier siempre separó estas dos ideas. Según él, el alma que se retira de la vida de forma precoz no es condenada, sino acogida con firmeza y ternura. Y dentro de este acogimiento hay la exigencia del aprendizaje. No es un aprendizaje impuesto, sino necesario para la evolución. Así como un niño necesita pasar por ciertos dolores para madurar, el espíritu también necesita comprender la extensión de sus elecciones, y sólo cuando esta conciencia es adquirida es que el alma puede liberarse de la angustia y comenzar a reencontrar la paz que tanto buscaba. Chico también alertaba que el pensamiento de las personas que quedan influencia directamente el estado de estas almas. Palabras de juicio, acusaciones o incluso el silencio frío pueden aumentar la sensación de aislamiento espiritual. Ya los gestos de amor, incluso en silencio, incluso a la distancia, son como bálsamos. Por eso, él orientaba que siempre se orase con el corazón abierto, deseando que aquella alma encuentre luz y perdón. Decía que no existe distancia entre las dimensiones del espíritu cuando hay intención sincera, y que muchas veces una simple prece de una madre, un padre, o incluso de un desconocido, puede ser lo que finalmente despierta a un espíritu adormecido en el dolor. En sus palestras, Chico decía que muchos espíritus que dejaron la vida por desesperación se tornan grandes trabajadores de la luz después de recuperados. Porque ellos saben, con profundidad, lo que es el dolor del alma. Saben cómo es sentirse perdido, invisible, sin esperanza. Y justamente por eso, se tornan compasivos, atentos, dedicados a ayudar a otros en situación semejante. Es como si la propia experiencia los tornase misioneros del acogimiento. Muchos vuelven, a través de la mediumnidad, para contar sus historias, no con vergüenza, sino con la intención de alertar, enseñar, consolar. Estos mensajes no son fantasías, son registros vivos de lo que acontece más allá de la materia, enviados por almas que aprendieron a amar la vida después de la muerte. Uno de los mensajes más conmovedores recibidos por Chico vino de un muchacho que decía haber aprendido, tarde de más, que el dolor no se va con la partida. Él relataba que, al despertar en el plano espiritual, aún cargaba la misma angustia en el pecho.
La única diferencia es que ahora no podía más huir de ella. Necesitó enfrentarla. Y fue solo cuando comenzó a perdonarse a sí mismo, lentamente, que el dolor comenzó a disolverse. Esta carta espiritual terminó con una frase que Chico nunca olvidó. Si yo hubiera sabido que el amor aún me alcanzaría, tal vez yo hubiera resistido por más un día. Esta frase se esparció entre los grupos espíritas como un recordatorio de que nadie está verdaderamente solo, y que siempre, siempre hay más un día. Chico acostumbraba decir que muchos parten creyendo que están cerrando una historia, mas en verdad están apenas abriendo otra, más difícil, más densa, pero también llena de posibilidades de redención. La espiritualidad no desiste de nadie. No hay caída que sea eterna. Cada alma, por más herida que esté, es vista como un proyecto divino en construcción. Incluso aquellas que interrumpen el cuerpo continúan siendo acompañadas día y noche por conciencias amorosas. A veces, estos espíritus demoran en aceptar ayuda. Están revoltosos, cerrados, con miedo. Pero poco a poco, como quien va despertando de una larga pesadilla, comienzan a percibir que hay manos extendidas, esperando apenas una señal. Según los relatos traídos por Chico, existen colonias espirituales enteras especializadas en el rescate y cuidado de estas almas, locales de serenidad, con vibración acogedora, donde los espíritus pasan por tratamiento fluídico, orientación, conversaciones fraternas, reencuentros con mentores. Estos locales no son castillos dorados ni hospitales fríos. Son ambientes de cura emocional, de silencio respetuoso y trabajo continuo. Allá, el tiempo es diferente. Y lo más importante, el amor es el elemento esencial de toda recuperación. No importa lo que llevó al alma a desistir de la vida, ella siempre será recibida con la mirada de quien entiende el dolor, porque ya la vio de cerca millares de veces y sabe cómo curarla con paciencia. Chico contaba que, con el pasar del tiempo, muchas de estas almas escogen reencarnar nuevamente, pero ahora con propósitos diferentes. Vuelven con más sensibilidad, más compasión, con una misión silenciosa de cuidar, de comprender los que sufren, de evitar que otros cometan el mismo gesto. Él decía que, muchas veces, estas reencarnaciones acontecen en hogares difíciles como forma de aprender a valorar el don de la vida incluso en las adversidades, y que estos espíritus, ya marcados por experiencias tan intensas, cargan una luz particular en la mirada. Una mezcla de dolor superado y amor profundo. Es así que el ciclo se rehace, por la valentía de recomenzar, incluso después de la oscuridad. El propio Chico, en momentos de dolor personal, confesaba que solo la fe lo impedía sucumbir al desespero. Él comprendía profundamente a aquellos que flaqueaban delante de la vida. Nunca apuntaba el dedo. Al contrario, ofrecía el hombro, la escucha, la palabra que consuela. En sus conversaciones, él decía que la tierra es una escuela rigurosa y que algunos espíritus más sensibles acaban sintiendo con más intensidad los desafíos de la existencia. Pero lo que él siempre reforzaba es que incluso los que caen reciben nueva oportunidad. La justicia divina no es hecha para punir, sino para restaurar. Ningún dolor es desperdiciado, y ninguna alma está más allá del alcance de la luz. Incluso cuando todo parece perdido, el plano espiritual ya está trabajando silenciosamente por la reconstrucción. En diversos momentos, Chico reforzó que hay una sabiduría superior guiando todas las cosas. Él decía que incluso los acontecimientos más trágicos pueden ser transformados en puentes de amor. A veces, una pérdida incomprensible despierta a una familia entera para la espiritualidad. Un gesto impensado genera una corriente de solidaridad. Y el espíritu que partió, al percibir el bien que aún causa, comienza a liberarse de la culpa. No es un proceso fácil. Requiere tiempo, oración, amparo, pero acontece. La espiritualidad trabaja incansablemente para transformar dolor en cura, caída en aprendizaje. Y cuando el alma entiende eso, ella comienza a caminar con los propios pies. No para huir del pasado,
sino para honrarlo con un nuevo sentido. En una ocasión, Chico fue cuestionado si estas almas volverían a sufrir los mismos dolores en futuras vidas. Su respuesta fue clara: no hay repetición sin necesidad. Si el espíritu aprendió, si superó, si transformó, él no necesita más revivir aquel drama. Pero si aún guarda revuelta, culpa o negación, la vida puede ofrecerle oportunidades para curar lo que quedó pendiente, no por castigo, sino por misericordia. Él decía que la vida es tan sabia que nos ofrece los escenarios perfectos para crecer. A veces es preciso pasar por las sombras para valorar la luz, e incluso los errores más dolorosos pueden tornarse semillas de evolución, desde que el alma esté dispuesta a mirarse con valentía y amor. La compasión de Chico por las almas que partieron precozmente era inmensa. Él decía que estos espíritus, cuando acogidos, se tornan grandes aliados de la luz. Justamente porque conocen los abismos del alma, se tornan voces de esperanza para los que aún viven. Muchas veces inspiran artistas, tocan el corazón de escritores, susurran ideas en momentos de silencio. Ellos no quieren ser olvidados, sino útiles. Transformar su dolor en puente para el otro. Y esta transformación, según Chico, es una de las mayores pruebas de que la vida continúa. No como una repetición ciega, sino como una orquesta divina, donde incluso las notas más disonantes pueden integrarse a la armonía mayor. Y hay algo aún más profundo. Chico decía que muchas de estas almas, después de recuperadas, se tornan protectores invisibles de sus entes queridos en la tierra. Ayudan en momentos difíciles, intuyen palabras de consuelo, inspiran actos de valentía. Se tornan, en esencia, ángeles silenciosos, porque saben el valor de una mano extendida. Saben cómo es importante una palabra amiga en la hora cierta. Y cuando perciben que aún pueden hacer el bien, incluso después de todo, sienten que la vida ganó un nuevo sentido. Chico nos enseñó que la muerte nunca es el fin, y que el amor verdadero, aquel que viene del alma, atraviesa cualquier límite, incluso el del dolor más profundo. En sus mensajes más conmovedores, Chico reforzaba que el gesto de desistir de la vida nunca define la esencia de un alma. Él decía que somos mucho más que nuestros errores, nuestros momentos de flaqueza o nuestros dolores mal resueltos. Cada espíritu es una centella divina en aprendizaje, y el universo espiritual comprende eso con una profundidad que nosotros, aquí en la materia, aún no alcanzamos. Por eso, en vez de juzgar, debemos orar. En vez de alejar, debemos acoger con pensamiento elevado. Nadie sabe la lucha que el otro trabó en silencio. Y lo que Chico más deseaba era que las familias pudieran sentir paz, sabiendo que sus entes queridos, incluso después de un gesto tan extremo, no fueron abandonados por Dios. Uno de los relatos espirituales más simbólicos traídos por Chico involucraba a un hombre que después de años de sufrimiento con depresión, encerró su existencia. En el plano espiritual, él fue acogido por un equipo de socorristas luminosos que en silencio apenas lo envolvían en vibraciones de paz. Ninguna palabra fue dicha en los primeros momentos, solamente amor, y el espíritu, aún confuso, comenzó a llorar. Decía: yo pensaba que sería olvidado. Pero allí, en aquella atmósfera serena, comenzó a comprender que el amor verdadero no exige explicaciones. Es como el sol, aparece incluso después de las noches más largas. Chico describió esta escena con tanta emoción que muchos, al oír, no consiguieron contener las lágrimas. Era un testimonio vivo de la misericordia divina. Estas historias no sirven para romantizar el dolor, sino para iluminar los caminos de quien quedó. Muchas familias cargan culpa, preguntas sin respuesta, miedos profundos sobre el destino del alma que partió. Y es justamente en estos corazones que las palabras de Chico se tornan remedio. Él decía que el amor que tenemos por quien se fue no muere, continúa vivo, activo, capaz de tocar y transformar. Por eso, recomendaba con frecuencia que se escribiesen cartas, se encendiesen velas con intención pura,
se orase con fe. Todo eso llega hasta el espíritu. Todo eso es percibido. Y muchas veces es lo que da fuerzas para él seguir, aceptar ayuda, reencontrar la paz y un día volver más fuerte, más consciente, más amoroso. Chico también decía que la espiritualidad respeta el tiempo de cada uno. No hay prisa, no hay cobranza agresiva. Cada alma camina conforme sus posibilidades. Algunas despiertan más rápido, otras necesitan de años para comprender lo que vivieron, pero todas, sin excepción, son guiadas. Y eso nos enseña algo esencial. Incluso en nuestros momentos de mayor desespero, nunca estamos solos. Puede no haber respuesta inmediata. Puede parecer que nadie oye. Mas, según Chico, el silencio de lo alto es siempre un trabajo en curso. Cuando no sentimos la presencia de Dios, es porque Él está más cerca que nunca, segurando nuestras manos invisibles, aguardando el instante cierto de mostrarnos el camino. A partir de estas revelaciones, Chico proponía una reflexión poderosa. ¿Y si, en vez de callarnos delante del sufrimiento ajeno, decidiésemos ser instrumentos de luz? Una palabra de apoyo, un gesto de cariño, una mirada sin juicio puede salvar vidas. Lo que muchos llaman de flaqueza, en verdad, es el transbordar de un alma sensible de maíz para soportar tanto peso. Y estas almas precisan de amor, no de críticas. Precisan de presencia, no de silencio. Chico creía que la verdadera evolución espiritual comienza cuando aprendemos a amar sin condiciones. Y que tal vez, solo tal vez, nuestra misión aquí sea justamente esa: impedir que otras almas desistan de sí mismas, mostrando que siempre existe un camino más allá del dolor. Esta misión, según Chico, no se limita a grandes gestos. Muchas veces comienza dentro de casa, con escucha verdadera, con paciencia delante del silencio de quien amamos. Él decía que la desesperación suele esconderse en los detalles, en miradas bajas, en respuestas cortas, en sonrisas forzadas, y que, si prestamos atención, conseguimos percibir las señales antes de que sea tarde. Chico incentivaba que cultivásemos relaciones más humanas, más presentes, más amorosas, porque la espiritualidad comienza en lo cotidiano, en los pequeños actos, y tal vez una palabra tuya, una actitud tuya, sea justamente lo que la espiritualidad quiere usar para impedir un dolor mayor, así como él fue usado, muchas veces, como canal de amparo para almas afligidas. Entre los muchos relatos que Chico psicografió, uno se destacó por su simplicidad y fuerza. Una madre que había quitado su propia vida escribió desde el mundo espiritual, pidiendo perdón a sus hijos. Decía que, en la hora del acto, creía estar librándolos de una carga, pero al despertar del otro lado, vio que el amor de ellos por ella era mucho mayor que el peso de cualquier sufrimiento. Ella pedía que ellos no la odiasen, que siguiesen viviendo, que transformasen aquel dolor en compasión por otras madres, en desesperación. Esta carta emocionó no apenas a la familia, sino a millares de personas que la leyeron en los libros de Chico, porque reveló que incluso los gestos más extremos nacen muchas veces de una distorsión del amor, y pueden ser curados por él. Chico enseñaba que toda alma arrepentida es un alma en movimiento, y que el arrepentimiento verdadero es la semilla de la regeneración. Él veía el mundo espiritual como una gran escuela donde nadie es dejado atrás. Cada error, cada dolor, cada elección impensada se transforma en materia prima para el crecimiento, desde que el alma acepte recomenzar. El recomienzo puede doler, sí. Exige humildad, valentía, disposición para cambiar. Pero es posible, siempre es posible. Y según Chico, cuando el alma comienza a perdonarse a sí misma, el universo entero conspira a favor, porque la ley mayor es el amor, y el amor no apaga la memoria del error, sino que lo transforma en luz que ilumina otros caminos. Es importante recordar que Chico no hablaba de estas cosas como doctrina rígida, sino como alguien que vio, sintió, vivió estas verdades a través de sus encuentros espirituales.
Él no quería convencer, quería consolar. Sus palabras llegaban al corazón como abrazo, no como sentencia, y por eso tocaron tantas vidas. Chico nunca levantaba la voz. Su fuerza venía del silencio lleno de amor. Al hablar de las almas que desistieron de la vida, él las trataba como hijos que se perdieron por instantes y que ahora vuelven para casa poco a poco, con pasos inseguros, pero deseosos de ser acogidos. Y nos cabe a nosotros, vivos, ser la puerta abierta, el abrazo pronto, la vela encendida en la oscuridad. Al final de muchas reuniones, Chico terminaba con una frase que quedó marcada en quien lo acompañaba. Ningún dolor es eterno cuando existe amor dispuesto a curar. Y es este amor que debe guiarnos cuando pensamos en aquellos que partieron por desesperación. En vez de miedo o juicio, que podamos ofrecer comprensión. En vez de alejamiento, que extendamos puentes. Porque todos, en algún momento de la vida, ya sentimos voluntad de desistir de algo. Todos ya enfrentamos dolores que parecían imposibles, y es justamente este punto en común que nos aproxima. Es allí, en la fragilidad compartida, que nacen los gestos más bellos. Y tal vez, solo tal vez, la mayor prueba de fe sea amar incluso cuando el alma del otro ya no está más aquí. Chico también hablaba sobre el papel de los médiums en este proceso de cura espiritual. Según él, muchos médiums encarnan con la misión de servir como puentes entre dimensiones, especialmente para acoger estas almas en sufrimiento. Son llamados no por el mérito, sino por la sensibilidad, y necesitan ser preparados con mucha disciplina, humildad y amor. En varias ocasiones, Chico relató cómo espíritus en desequilibrio se aproximaban a él sin entender lo que había acontecido, en busca de orientación. Y era a través de la oración, de la vibración elevada y del amparo de entidades superiores que él conseguía calmar, esclarecer y orientar a estos hermanos desencarnados. Era un trabajo silencioso, pero esencial, y su mayor fuerza venía del amor incondicional. En una carta recibida por él, un espíritu relataba que vagó por mucho tiempo entre los vivos, sin percibir su condición. Sentía frío, hambre, miedo, pero nadie lo veía. Hasta que un día, durante una oración hecha por su madre, él sintió un calor diferente, algo que lo envolvió, como un cobertor invisible. Fue esta prece, simple y sincera, que abrió un camino de luz para él. Y, días después, fue recogido por mentores espirituales que lo condujeron hasta un hogar de cura. Chico siempre destacaba este tipo de historia para mostrar que incluso sin tener conciencia, nuestras oraciones llegan donde necesitan llegar. Ellas ultrapasan el velo, el tiempo, el dolor. Son como faros en alta mar para espíritus a la deriva. El impacto de estas revelaciones es tan profundo que muchos comenzaron a transformar sus lutos en misiones de acogimiento. Personas que perdieron entes queridos por este motivo pasaron a escribir, hablar, orientar a otros en sufrimiento. Y eso, según Chico, es la prueba de que nada es en vano, que incluso del dolor más profundo puede nacer una flor rara. Él decía que el amor que continúa es como raíz que resiste al invierno, invisible, silenciosa, pero viva, y un día florece. Esta es la belleza del plano espiritual. Él no ignora nuestras caídas, pero tampoco nos define por ellas. Nos invita a levantar, a comprender, a transformar, y cuando conseguimos dar sentido al dolor, nos tornamos instrumentos de la propia cura. Chico también gustaba de recordar que muchas veces son los más sensibles que sufren en silencio, aquellos que sonríen por fuera, pero gritan por dentro, y que, por eso, debemos cultivar la empatía como un hábito diario. Él decía que un simple «¿Cómo estás de verdad?» puede abrir puertas donde solo había muros, que el cuidado genuino puede impedir tragedias, y que nadie, absolutamente nadie, es fuerte todo el tiempo. Todos precisamos ser amparados en algún momento. Seamos entonces los brazos extendidos, las palabras ciertas, la mirada que ve más allá de la apariencia, porque en el fondo es eso que construye el cielo en la tierra,
la disposición de cuidar unos de los otros, incluso sin saber el peso que el otro carga. En el mundo espiritual nada se pierde, todo se transforma. Chico decía que cada alma que pasa por este proceso de dolor y renacimiento se torna luz para otras, que incluso aquellos que fallaron en determinado momento aún tienen papeles importantes a cumplir, y que con el tiempo estas almas reencuentran su brillo, su misión, su conexión con lo divino. Ellas no son definidas por un acto, sino por la jornada completa que aún está en curso. Y nosotros aquí podemos ser parte de esta reconstrucción, con nuestras oraciones, con nuestra compasión, con nuestra elección diaria de amar sin medida. Porque al fin, es eso que Chico más nos enseñó. El amor nunca falla. Él cura, redime, recomienza. En los relatos de Chico había un punto en común que siempre se repetía. Ninguna alma se pierde para siempre. Incluso aquellas que se alejaron por dolor, desesperación o engaño, continúan envueltas por fuerzas invisibles de compasión. Él decía que Dios no crea hijos desechables. Todos, sin excepción, cargan dentro de sí la semilla de la luz. A veces esa luz se apaga por un tiempo, pero nunca es extinta. Con paciencia, ayuda y amor, ella puede volver a brillar. Y es este retorno que emociona al plano espiritual, cuando un alma que se había rendido encuentra fuerzas para recomenzar. Es como un amanecer después de una larga noche, y el papel de quien quedó es mantener esta luz encendida a través de la fe, del recuerdo amoroso y de la oración constante. Chico también explicaba que muchas almas, al reencarnar después de una partida precoz, traen una sensibilidad mayor, una especie de compasión natural por quien sufre. Ellas no recuerdan conscientemente del dolor que vivieron, pero cargan una sabiduría silenciosa. Son niños que consuelan sin ser enseñados, jóvenes que se interesan por espiritualidad temprano, adultos que sienten el mundo con más profundidad. Estas almas vinieron a curar, reconstruir, amar con más intensidad. Y por eso merecen cuidado, escucha, orientación. Chico pedía que los padres observasen a sus hijos con cariño redoblado. A veces, el alma que volvió ya conoce los abismos, y por eso necesita ser cercada de luz desde temprano. En muchas de sus obras, Chico refuerza que la vida es siempre una oportunidad. Incluso cuando todo parece haber dado errado, aún hay caminos a ser recorridos. El dolor que parecía final puede ser apenas el inicio de un nuevo ciclo. Nada termina de forma definitiva. El espíritu es eterno, y a cada experiencia él se torna más fuerte, más sabio, más amoroso. Por eso, cuando hablamos de las almas que desistieron de la vida, no debemos pensar en fin, debemos pensar en pausa, en reorientación, en aprendizaje profundo. Chico nos convidaba a observar estas trayectorias con los ojos de la eternidad, y cuando hacemos eso, el juicio se deshace. Solo el amor permanece, y con él, la posibilidad de reconstrucción en todos los niveles. La visión de Chico era de esperanza inquebrantable. Incluso delante de los relatos más dolorosos, él siempre encontraba un hilo de luz, una posibilidad de cura. Él decía que ninguna experiencia es desperdiciada en la contabilidad divina. Incluso el dolor extremo, cuando atravesado con fe, se transforma en sabiduría. Por eso, los mensajes que él recibía de estas almas eran tan poderosos, no venían para asustar, sino para despertar, para recordar que la vida es sagrada y que incluso en los peores momentos hay presencias invisibles trabajando por nosotros. La espiritualidad no juzga como los hombres juzgan, ella comprende, ella acoge, y esta diferencia muda todo, porque transforma condenación en oportunidad y desesperación en camino de redención. Muchos preguntaban a Chico, ¿y si yo no consigo perdonar a quien partió así? Y él con serenidad respondía, entonces ora por ti primero. Porque el perdón, decía él, es un proceso que comienza dentro. No precisa ser forzado, sino cultivado. Poco a poco, el corazón se abre, y cuando eso acontece, el alma de quien partió también siente. La conexión entre los mundos no se rompe con la muerte.
Continúa silenciosa pero viva, y cada paso que damos aquí en dirección a la comprensión se refleja allá como un rayo de luz. Chico enseñaba que el dolor no precisa paralizarnos. Puede ser puente, puede ser semilla, puede ser incluso el inicio de un amor mayor del que jamás imaginamos. Chico acostumbraba decir que cuando ayudamos a alguien a encontrar sentido para su dolor, también curamos una parte de la nuestra. Él creía que somos todos conectados por hilos invisibles de sentimiento y energía, y que aquello que ofrecemos al otro vuelve para nosotros en forma de paz. Por eso, nunca hesitaba en consolar, escribir, oír, orientar. Sabía que cada alma que se cura contribuye para la elevación de todas las otras, y que al hablar con respeto sobre temas como este, el alma que desiste de la vida, estamos abriendo espacios de luz en lugares antes tomados por el silencio. Chico nos dejó este legado, el de enfrentar el dolor con amor, el de transformar el luto en gesto, el de seguir adelante incluso con el corazón en pedazos. El mensaje más fuerte que él dejó sobre estas almas tal vez sea esta: Dios no apaga a nadie. Incluso los que se desviaron, los que erraron, los que se perdieron en medio a su propio dolor, todos son alcanzados por la luz en algún momento, y esta luz es hecha de amor verdadero, aquel que no cobra, que no pesa, que apenas envuelve. Chico veía este amor como el único capaz de restaurar aquello que parecía irreversible. No existe caída que Dios no pueda transformar en vuelo. No existe fin que el Padre no pueda reescribir como recomienzo. Y no existe alma, por más herida que esté, que no merezca nueva oportunidad. Somos todos aprendices del amor, y el universo entero conspira para que aprendamos juntos. Hoy, millares de personas encuentran consuelo en las palabras que Chico dejó. Son cartas, libros, entrevistas, relatos que parecen haber sido escritos especialmente para quien vivió este dolor, porque en ellas hay más que información. Hay presencia, hay acogimiento, hay una voz mansa que dice: no estás solo. Esta es la fuerza de Chico. Él continúa hablando, incluso después de su partida. Continúa tocando corazones, continúa curando, como hacía cuando estaba entre nosotros, y cada vídeo, cada lectura, cada compartición de su mensaje es una forma de mantenerlo vivo, de mantener su obra encendida, de decir a quien sufre que aún hay esperanza, y que la luz, incluso debilitada, jamás deja de existir. Si tú llegaste hasta aquí, es señal de que este mensaje encontró algo dentro de ti. Tal vez un recuerdo, una nostalgia, una pregunta que aún pulsa, o tal vez la voluntad de ayudar, de comprender más profundamente los dolores del otro. Sea como fuere, sepas que tu presencia aquí importa, y si esta historia tocó tu alma de alguna forma, considera compartirla con alguien que también precise oír. Deja un comentario contando lo que sentiste, y si quieres continuar esta jornada de luz y entendimiento, inscríbete en el canal. Estamos aquí para eso. Recordar unos a los otros de que somos espíritu, somos eternidad, y que la vida nunca, nunca se apaga por completo, porque al fin todo se resume a eso: amar. Amar con más gentileza, amar incluso sin entender, amar incluso cuando el otro ya no puede más oír con los oídos de la tierra. El amor verdadero atraviesa dimensiones. Él alcanza, abraza, restaura. Chico Xavier sabía de eso, y por eso dedicó cada día de su vida a esparcir esta verdad. Que su mensaje continúe a ecoar por todos los cantos del mundo, llegando hasta aquellos que más precisan. Porque nadie parte solo, nadie sufre solo, y nadie será olvidado, ni por Dios, ni por quien ama de verdad. La vida continúa, y el amor es eterno.